Cuatro voces, mil historias que te van a encantar. Con Patroclo acompañando vamos a platicar. Cuatro voces y Patroclo, oh, oh. Buenos días, buenas tardes y buenas noches con todos los que nos están escuchando al otro lado. Somos Cuatro Voces y Patroclo. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Hola, hola. Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. ¿Qué les parece, chicos, si en este podcast hablamos de cuántos patroclos han pasado por nuestras vidas? No sé qué opinan del tema y si les apetece hablar hoy de este tema. Súper interesante, pero, antes que nada, ¿por qué no decimos por qué nos llamamos así? Sería importante para tener contexto. Sí, Yo quiero que al que quisiera hablar cuente cómo nació la idea del nombre de este podcast, porque fue toda una reunión para elegir el nombre. Así que, por favor, dejo abierto el micrófono para los que quieran comentar. Era una noche de julio, octubre. casi octubre. Luna Estaba llena. lloviendo. Cuando nos reunimos a la distancia, empezamos a indagar a ver qué nombre le podemos dar a nuestro podcast, porque una vez habíamos hecho un podcast, pero alguien nunca envió para subirle el podcast a las redes. Así que quedó solo para nosotros. Pero ya nos pusimos las pilas y empezamos a hacerlo en serio. Por eso apareció la idea de subir a redes sociales y afianzar nuestra amistad, aunque sea de lejos, pero afianzarnos como primos. Así que empezamos a bajar nombres y nombres y nombres y nombres y por ahí, aún iluminado esas señales que el cielo manda, hizo recuerdo de una película en donde decía, ¿y dónde está Patroclo? ¡Falta Patroclo! Y entonces salió el nombre. Y empezó como Falta Patroclo nada más, porque así es del meme, Falta Patroclo. Y ese nombre no le gustó a nadie porque todos se rieron. Sí, Digan la verdad, todos se rieron. de la risa. Jairo se rió, pero dijo, sí, sí me gusta, pero era a la final como de risa. Chistoso. Pero siempre, como fue un nombre medio interesante, casi fue una hora de estar dando nombres y nombres y nombres. Y no Pero le llegamos empezamos, a ponernos de acuerdo. sí, le empezamos a ver el lado positivo, el lado bueno. Vimos que tenía mucho potencial. Empezamos a dar ejemplos de por qué podría ser bueno poner ese nombre al podcast. Y yo creo que los cuatro dijimos, está bien, aunque una persona que está al lado mío siempre fue reacia. Decía, no, ¿cómo van a poner ese nombre? ¿Quién es? ¿Quién es Patroclo? Y ahí apareció otra de las preguntas insignias del podcast. Y de hecho, si se dan cuenta, por eso nuestro podcast se llama Cuatro Voces y Patroclo. Y lo que sí queríamos vincular siempre fueron los cuatro, dos primos allá y dos primos acá. Y luego ya fue el complemento perfecto, fue y Patroclo. Claro, y al inicio las risas eran porque ubicábamos el nombre por un meme, súper conocido por la película. Es más, yo soy honesta, tengo que admitir que yo conocía a Patroclo no por el meme, pero Es verdad. nada de la historia, por eso me daba tanta risa que el podcast se asocia a un meme, pero no sabía quién era, Cuán potente era. cuán potente y poderoso era ese nombre. Y cuando ya decidimos poner el nombre y luego estábamos planificando el contenido, porque es una forma de agradecerles a ustedes por escucharnos, a todos los que nos están escuchando, darles momentos e información de valor. Decíamos, wow, qué hermoso concepto y qué hermoso significado que tuvo Patroclo y haciéndolo nuestro. Dije, nada es por casualidad, nada es al Pues, azar y yo estoy tan agradecida de de llamarnos de esa manera, porque precisamente hoy, como decía Majito, vamos a hablar de cuántos Patroclos han llegado a nuestras vidas. ¿y qué les parece, chicos, si comenzamos hablando un poquito de
de quién fue Patroclo, como para entender un poquito el contexto y la importancia de este gran personaje que si bien estuvo a la sombra de la leyenda, pues es más grande de lo que muchos piensan. Sí, muy Perfecto. bien, perfecto. I agree. Aprobado por Chayanne. Aprobado por Chayanne. Bueno, Patroclo fue un héroe griego, compañero inseparable y leal de Aquiles en la mitología, famoso por su papel en la guerra de Troya, donde su muerte a manos de Héctor fue un punto de inflexión crucial que desató la furia de Aquiles y alteró el curso de la guerra, encarnando la lealtad y el sacrificio de la épica homérica. Era el hijo de Menecio, exiliado tras matar un niño, y fue criado junto a Aquiles, formando una profunda amistad y siendo su consejero, hasta que usó la armadura de Aquiles en batalla, murió heroicamente y su funeral marcó la venganza de Aquiles y la caída de Troya. Para los que no saben quién es Héctor, era el del otro bando, el de Troya. Era de otro bando. Me acuerdo que en el anterior podcast dijimos algo de Patroclo y alguien dijo, es de la mitología. ¿Cómo va a ser de la mitología? Pero ahora ya viendo la información, es verdad. Sí ha sido. La mitología griega juega un papel muy importante. Y aquí simplemente como para darle un poquito más de contexto, él estaba jugando cuando era niño y dentro del juego es que mató accidentalmente a otro niño. No fue planificado, no fue premeditado, simplemente estaban jugando, pero un niño murió. Y la consecuencia de ese acto en esa época iba a ser pues su muerte. Entonces, eh, ahí cuando se menciona que mató un niño, no lo hizo planificado, fue un accidente. Y también una de las formas en las que se expiaba, como quien dice, ese crimen, porque fue un niño, fue desterrarlo de su pueblo. Entonces, por eso él es que hace como un viaje hasta que encuentra a Aquiles, a su familia y a su mentor. Para los que querían saber, Patroclo fue hijo de Menecio y Polímela, o Estenela, según una fuente fidedigna que encontramos en esos submundos. En la corte del rey de Peleo, se hizo amigo íntimo y compañero de Aquiles. No sabemos qué tan íntimo fue, pero sí sabemos que fueron muy buenos amigos y compañeros de batalla y de amistad. Tomaban juntos, tomaban ahí en las hogueras, ahí les veíamos de lejos. El hijo de Peleo siendo mayor y más reflexivo, sirviendo como su consejero. Aquí el Patroclo fue consejero de Aquiles. Como saben, Aquiles fue un gran estratega, luchador y por las huevas se dejó matar por su talón, pero bueno. Entonces, para hablar un poquito más precisamente de dónde es, cómo se hizo famoso, incluso hay varias películas, supongo, pero la más conocida es esta de Troya, donde sale Brad Pitt y los demás, me toman la elección porque no sé. Y ahí es cuando conocemos que si nos vamos a la historia un poquito más atrás, según las malas lenguas, dicen que todo fue planeado por los dioses, por la venganza de una de las diosas. Y por eso a Paris, que fue el que se robó a Helena de los griegos, se llevó su esposa y por eso se hace la guerra de Troya, ¿no? Hablemos un poquito, pues, qué papel funge Patroclo en esta guerra. Acompañó a Aquiles a Troya actuando como su mediador y moderador. Usó su armadura cuando Aquiles se retiró. Él se retiró, Aquiles se retira de la guerra porque el rey al que él servía era conflicto de intereses, entonces era una batalla por poder y Aquiles en un momento se volvió muy altivo, él quería mucho honor y eso le molestaba al rey
Entonces, en un momento, el rey se da cuenta que el pueblo vitoreaba y gritaba cada vez que regresaban de la guerra, Aquiles. Entonces fue esa parte de envidia, un poco de miedo, decir que se sentía un poco intimidado incluso por el poder que tenía Aquiles, más que el propio rey. Entonces, en una de estas batallas, no le dan sus recompensas y Aquiles dice, ah, bueno, tú sabes que sin mí no eres nadie, así que ahí se queda. Y él se retira de la guerra, pero sin embargo, su pueblo seguía en esta batalla. Entonces, Patroclo, viendo que la energía, la fuerza del ejército estaba bajando, porque cada vez que Aquiles entraba a la guerra era como le llenaba, le daba energía al ejército. Y Patroclo, viendo que ya estaban decaídos anímicamente, ya estaban mucho tiempo en guerra, y Aquiles no quería nada, y Patroclo le dice, por favor, permíteme usar tu armadura para levantar los ánimos del ejército y poder continuar. Y entonces, a regañadientas, Aquiles le dice, está bien, pero te doy un consejo, y el consejo que le da, le dice, no quieras terminar la guerra en un día. Entonces, Patroclo, muy entusiasmado, le dice que está bien, y de lo que yo también investigué, decía que él se puso su armadura, que era muy conocida, era una armadura diferente a los otros soldados, y se llevó su escudo, pero lo que no pudo llevar fue su lanza, porque la lanza era muy pesada. Entonces la lanza fue lo único que no pudo llevar cuando él quiso representarse a Aquiles. Cuando él entra a la batalla, ya el ejército, los soldados empezaron a decir, regresó Aquiles a la batalla, regresó. Entonces los ánimos se subieron nuevamente y la batalla comenzó. Y desobedeciendo la orden de Aquiles de no perseguir a los troyanos hasta sus murallas, él quería terminar rápido la guerra y fue herido por Apolo y finalmente muerto por Héctor. Así termina muerto Patroclo. ¡Bu! ¡Bu, Héctor! ¡Bu! Sí, Héctor lo mató. Y bueno, dentro de todo lo que pasó, pues la muerte de Patroclo, de hecho, fue algo que fue como que el catalizador para que Aquiles regresara a la batalla y de esta manera vengar a su amigo y pues eventualmente que esta batalla que se libró por la muerte de Patroclo pues contribuyera a la caída de Troya, ¿no? Hablando un poco de todo el legado que dejó Patroclo, pues también viene la parte de amor y lealtad, que estaba pues esta relación tan estrecha que tenía con Aquiles, que dentro de todo lo que es la literatura griega es un tema central, porque ellos celebraban mucho el tema de la lealtad y el sacrificio que tenían en batalla, ¿no? Una cosa importante que pasó en la muerte de Patroclo fue el funeral. Su cuerpo no quería, Héctor no quería dar el cuerpo de Patroclo. Entonces, por eso es que también pues inició esta batalla campal con Aquiles. Entonces, cuando ya recuperaron el cuerpo, se libró esta feroz batalla y pues para justamente poder tener este funeral solemne que merecía Patroclo. Entonces, donde se incluyeron todo lo que es el entierro y bueno, después cuando ya murió Aquiles, pues sus cenizas estuvieron juntas. Y no solo eso, dentro de todo lo que es la vida de Patroclo, pues queremos compartir algunas curiosidades sobre Patroclo, que fue un personaje que más allá de la mitología representa valores profundamente humanos. Guardaba pequeñas piedras de los lugares que visitaba porque creía que cada sitio dejaba una lección. Qué importante, ¿no? No sé Qué cuántos de lindo. ustedes guardan piedras de los lugares que visitan. Yo guardo piedras de los ríos que visito porque, no sé, me encanta como pensar en la energía que llevan, ¿no? Yo Tenía lo la... certifico. Yo he Sí, visto las piedras. exacto. Tenía la costumbre de escuchar antes de hablar y veía el dolor o la historia detrás de cada persona.
Imagínense qué profundo, ¿no? Sabía calmar a Aquiles como nadie más lo sabía hacer. Ujú. No porque fuera más fuerte, sino porque era una especie de un refugio emocional. Patroclo cuidaba primero de los vulnerables, incluso cuando no tenían ninguna obligación. No entrenaba para la gloria, sino para ser útil y proteger. Amaba las historias, respetaba las experiencias de la gente mayor y se disculpaba incluso cuando no era ni siquiera su culpa. En conclusión, lo que queremos transmitirles, Patroclitos, es que este personaje icónico de la historia no era el héroe más famoso de toda la historia griega, sino que era el corazón de la historia, era un hombre empático, humilde y profundamente humano. El tipo de persona que no busca brillar, pero ilumina la vida de todos los que le rodean. Qué bonito, ¿verdad? Lindísimo, súper lindo. Es por eso que Cuatro Voces y Patroclo tiene ese nombre. ¿Y quién es Patroclo? Tú, mi querido oyente, tú eres nuestro Patroclo, porque cada vez nos haces meditar, pensar y reflexionar sobre qué historia va a venir en nuestro siguiente episodio. Y esto lo hacemos con mucho cariño, mucho amor, tanto para nosotros como primos, como los cuatro primos que nos vemos y nos escuchamos una vez a la semana al menos, pero sacamos algo muy bueno para que ustedes lo disfruten y nos comenten y nos den tiqui, tiqui, tiqui en la pantalla. Y así como Patroclo, que en su momento estaba perdido, en este momento, al nosotros llamarlos a ustedes Patroclo, es porque no es que estén perdidos, pero ustedes son esa pieza del rompecabezas que le da sentido a esto. O sea, tienen más importancia de lo que creen porque lo que hacemos, aparte de compartir, es porque queremos que nadie se sienta solo y que al solo escuchar esto que decimos, que está preparado con mucho cariño, puedan sentirse o identificados o acompañados y con eso pues ya tiene sentido todo lo que hacemos. Ay, me llenaste el corazón de mucha, ay, qué lindas palabras, porque todo tiene sentido con lo que hacemos y yo reitero, todo lo que ustedes dicen es hecho con amor porque estamos buscando compartir información de valor, de calidad y que no se sientan solos. Aquí estamos para ustedes. Y cuando ya conocimos realmente la historia y quién fue él, nos gustó aún más el nombre porque realmente es un nombre poderoso y concuerdo con Fer que no existen las coincidencias, no existen las casualidades, por algo tenía que ser ese nombre. Correctísimo, correctísimo. Ahora, antes me gustaba, ahora amo nuestro nombre. Y ahora que conocemos la historia de Patroclo, queremos dar un paso más, porque este episodio no es solo sobre mitología ni sobre los héroes de la antigua Grecia, es sobre nosotros y lo más importante es sobre ustedes, sobre esas personas que sin armadura ni lanza han cambiado nuestras vidas de manera silenciosa. Y, y es verdad, muchos amigos, muchos familiares, muchos ángeles eh, hacen tanto tras bastidor o sin llevarse los aplausos y los elogios de la gloria, pero con el estar ahí, con el ser un oído, una palabra de consuelo, una palmada, o el simplemente estar ahí, hacen más por uno que de lo que uno realmente a veces se da cuenta o logra. No, es que no sé ni cómo expresarlo, no sé si alguien quiere hablar al respecto. Precisamente es tan hermoso saber que en nuestras vidas han llegado Patroclos, pero también hemos sido Patroclos. Entonces tiene un significado tan bonito el entender ahora por qué nos llamamos Patroclo y quién ha llegado a nuestras vidas.
Cabe aquí una pregunta que les hacemos a todos nuestros oyentes. ¿Cuántos Patroclos hemos tenido? Si lo pensamos un poco, todos hemos tenido un Patroclo. Alguien que estuvo ahí cuando no sabíamos que lo necesitábamos, una persona que nos sostuvo en un momento difícil, que nos vio llorar sin juzgar, que nos dio fuerza cuando ya no queríamos avanzar. Un Patroclo puede ser un amigo, un primo, un profe, una pareja, incluso alguien que pasó solo un tiempo breve entre nosotros, pero que dejó una marca imposible de borrar. Eso es cierto, no solo el vínculo va como por amistad, porque puede ser cualquier persona alrededor de nosotros, que en ese momento con su presencia puede cambiarlo todo. Incluso hasta un doctor. O sea, yo siento que esto de las apariciones de Patroclos en nuestras vidas va más allá del círculo familiar. Y sí, puede ser, a mí me pasó algo cuando yo estuve en otro país y andaba haciéndome un seguimiento para una situación en mi salud. Y en ese país, bueno, en cualquier país fuera de Latinoamérica, la medicina es carísima. Ustedes nos pueden confirmar eso. Entonces, y más aún si son exámenes especializados. Así que cuando yo tuve que hacerme unos exámenes de laboratorio, que eran exámenes básicos, que digamos que aquí en Ecuador tú pagarías eso, unos $30, ponle 50 lo mucho, porque eran básicos, que sangre, orina, copro, ya. Y cuando me llegó a mí la factura, decía $860. Por sacarle sangre y decirle no tiene nada. Dios mío. Y claro, y estando en un país diferente donde todavía no sabes qué va a pasar contigo, si ya, si sí, si no, 800 sí pegaba pues por unos exámenes, 864. Así que después de eso yo dije, ya podemos diferirle a 12 meses con interés. No, no me dejarán diferir porque era un hospital. Así que tuve que pagar. Y al final del año, increíblemente, un patroclo que me Una conoció, Patrocla. una patrocla, de hecho, muy linda, que ni siquiera me acuerdo el nombre, imagínense, pero era ecuatoriana. ¿En Y serio? ella fue la que, ajá, ella fue la que me dio, incluso ella me conectó con otro centro médico para que yo me siguiera haciendo otros exámenes que tenía que hacerme. Y Oh, yo le dije, sí. ¿cuánto? Le dije, ¿y esto ya se paga? ¿Es una sola vez el pago de estos exámenes? Y me dice, sí, tranquila. Y bueno, y me contaba cuántos años estaba ella ya y todo muy bien. Ella era enfermera. Yo me Wow, despedí, todo bien. Y al final del año, imagínate, eso fue como por agosto. Y en diciembre me llega una carta con mi nombre. Y yo abro, digo, ¿quién me conoce aquí? Nadie. Abro la carta y era un cheque de wow, reposición, porque como nos vieron medios desubicados todavía, que no sabíamos qué íbamos a hacer. Y yo increíble. sé, y dije, wow, conversamos que 20 minutos a lo mucho, y fueron conversaciones más de, ay, ¿cómo está Ecuador? Y que ni sé qué, que ni sé cuánto. Sí, ella era costeña, eso sí me acuerdo, de la costa. Pero dije, es la única persona, Dios movió las cosas para que eso llegue a mis manos después de tanto tiempo. Yo no lo esperaba y eso yo lo consideré un regalo. Y eso me Definitivamente. ayudó a pagar. Ese mes hubo No, carne en la mesa. no, con eso pagamos nosotros la esterilización de la conejita que adoptamos. Oh, Entonces eso fue como para dejarla en buenas manos y que no se pueda.
eh, que no la tenga como cría, sino como mascotita. Así que fue un regalo que dije, Dios, Bueno, cómo hace las cosas y eso fluyó bueno, mágicamente. Así que a esa patrocla que no recuerdo su nombre de todo corazón, muchas, muchas gracias. y es que justamente ahí viene una parte que quería yo tocar, que es esos patroclos fugaces, que de repente llegan, pasan y se van. Así como tantas personas que han llegado a nuestras vidas, que son fugaces, pero hay ciertas personas como que dejan marcado algo en nuestra vida, ¿verdad? Y esas personas que dejan marcado, esos ángeles que fueron fugaces y marcaron nuestras vidas, justamente esos son los patroclos que estamos mencionando. Los patroclos que estuvieron y los que ya no están. Hay patroclos que ya no están, personas que se fueron porque la vida tomó otro rumbo, porque crecimos, porque cambiamos, o porque simplemente su misión en nuestra historia pues ya se cumplió, ¿cierto? Pero lo que compartimos con ellos, lo que aprendimos con ellos, lo que sentimos con ellos, sigue ahí. Y mira qué bonito escuchar todo esto porque el día de hoy estamos hablando de esa patroclita que en ese momento te ayudó. Y así como te ayudó a ti, sé que nos ha pasado muchas veces a nosotros porque los recordamos con nostalgia, con una sonrisa, con un nudo en la garganta a veces, pero lo que sí estamos claros es que siempre, siempre los vamos a recordar con mucha gratitud. Yo tengo otra historia, otro ejemplo tan lindo de Patroclos en mi vida, porque en un momento de nuestras vidas, cuando nosotros hicimos una transición en mi familia, cuando yo tenía 15 años, nos cambiamos de casa. Nosotros vivimos hasta casi los 15 años de mi vida en la casa de mis abuelitos. Y tuvimos la oportunidad, mis papis hicieron un sacrificio muy grande y gracias a Dios tuvieron la oportunidad de comprarse, de construir y comprarse una casa. Entonces hicimos esa independencia casi a esa edad, de mi edad. Y fue difícil porque precisamente en esa transición mi papá se queda sin trabajo. Mi mamá era la que estaba manteniendo, imagínate, tres hijos todavía adolescentes estudiando, la comida, la ropa, los estudios, los pasajes, bueno, todo lo que es, al menos todo lo básico y aparte pagar la cuota de la casa. Era tenaz y eso recaía todo sobre mi mami porque mi papi no tenía en ese momento trabajo. Imagínate que en un momento llegamos a comer, nuestro desayuno era agua aromática con un pan, nuestro almuerzo era mote con huevito y nuestra merienda era nuevamente agua aromática con pan. Yo me acuerdo tan clarito eso porque fueron como casi unos 6, 7 meses, fue complicado. Y en eso nosotros empezamos a asistir, bueno, independientemente empezamos a congregarnos en una iglesia. Y nos íbamos caminando para no gastar pasaje y nos regresábamos caminando, era medio lejos, siquiera unos 45 minutos más o menos. Y cuando regresábamos, nosotros siempre regresábamos con eso de, sí, sí, qué lindo, compartiendo lo que aprendimos y todo. Y Oh, saben que fue tenaz porque realmente no había carne, no había nada en la casa que no sea el mote y el pancito y el agua aromática. Entonces llegamos y encontramos una camioneta fuera de la casa. Y mi mami dice, ve, es mi estudiante de hace años, porque mi mami al principio en su carrera profesional fue maestra. Y una de las estudiantes conocía dónde era la casa porque yo le ayudé a hacer algunas cositas en la casa. oh. Y le dice, y vemos que llegaban y empiezan a bajarse con canastos y canastos grandotes. Y le dicen a mi mami, le decían, licenciada, le veníamos a pedir que sea la madrina de... No, Entonces, y en esa canasta había pollo, había queso, había huevitos, había aceite. Entonces fue como que, ¡ah! Y sin esperarlo, prácticamente ellos fueron nuestros patroclos.
de la vida. Obviamente, luego mi mami tuvo que ser la madrina y hacer algunas cosas, pero en ese momento la comida fue tan importante para nosotros. Eso no lo había contado a nadie. ¿Ah? Y ay, ahora también quiero recordar y darle gracias a esa familia que fueron nuestros patroclos en esos momentos tan difíciles, pero que se convirtieron en era de que vean nuestras caras de seguíamos cogiendo las canastas y guardando. No, qué hermosa historia, Fe. Wow. De verdad nos conmoviste mucho y sí, tal cual como nos dices ahorita, lo recuerdas y lo que tienes es gratitud. Es ese sentimiento lleno de gratitud de lo que pasó en ese momento, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y ay, se me llenaron los ojos de lágrimas, pero fue por la Oh, gratitud y decir, wow, gracias, gracias. qué bonita historia. Así que Patroclo, como igual que estas personas, Patroclo no buscaba protagonismo, no gritaba, no presumía, no esperaba aplausos, era un héroe silencioso. Y ya les he dicho que algunos héroes de este tipo han llegado a mi vida y supongo que cada uno de ustedes también contará sus propias historias. Y lo chévere que también me pareció es que precisamente esos héroes silenciosos no siempre aparecen en las fotos, no siempre suben historias a sus plataformas, no siempre los etiquetamos en nuestras redes sociales, pero ellos estuvieron cuando nadie estuvo. Son ellos aquellos que entendieron nuestros miedos sin que los expliquemos, esos que han escuchado y curado y sanado nuestras heridas antes siquiera de empezar a contárselas. Nos han acompañado en un duelo, uy, Dios mío, de los duelos, ya les contaré yo también, o simplemente en un día que parecía normal, pero que hubiera sido más duro sin ellos. Ahora sí les dejo abierto el micrófono para escuchar todas las historias, o al menos una de sus patroclos. Recibimos llamadas, tranquilos, patroclitos, pueden marcar al 099. Patroclo, Patroclo ya. Patroclo ya. Sí, en uno de los posts que compartimos por TikTok, el título dice el héroe detrás de la leyenda. Porque, claro, Aquiles todo el mundo lo conoce. A mí me da vergüenza decir que yo conocí a Patroclo por un meme. Soy honesta, pero era la verdad. Yo solo lo conocía por un meme. Pero él, al igual que muchas personas, están tras bastidores. Nadie los conoce, como acaba de decir Fer, nadie los aplauda, nadie los etiqueta, pero han sido ángeles en la vida, o sea, personas que realmente si no hubieran estado ahí, no hubieran funcionado las cosas, porque quizás para ellos fue un acto pequeño, pero para cada uno creo que significó mucho. Qué bonito, Fer, que nos ha contado experiencias personales. Gracias por tener la confianza de compartirnos. Desde acá le mandamos un fuerte abrazo y también queremos agradecer a todos los patroclos que en silencio han hecho tantas cosas que aunque no se las hemos agradecido por lo grande, pues su sola presencia es una bendición, digo yo. Y es Totalmente. increíble cómo no solo en la parte personal aparecen patroclos, también en la parte laboral, en la parte familiar. Y justo anteayer estábamos conversando con unos compañeros y hacíamos remembranza de lo que nos había pasado pues en el pasado, en la antigüedad, cuando fuimos a vivir Esmeraldas, cuando estuvimos en Puerto López, cuando regresamos de esas aventuras. Me acuerdo yo que pasé un año casi sin trabajo y cuando estás así queriendo hacer queriendo hacer cosas adicionales para la casa o algo de eso, sí te pica pues el hecho de que no puedas conseguir y mandando carpetas y todos ni te responden o te dicen algo y por ahí te acuerdas, ah, cierto que este pana tiene una empresa, por si acaso ya toca pedir pues.
y ellos te abren la puerta, te dicen, claro, sabes que ven, aquí hay esto y esa es una patadita para que a ti te empiecen a salir otras cosas. Entonces, sí, yo tengo dos panas que me ayudaron en esos momentos, muy agradecido por eso y esos son los patroclos que en la parte laboral sí aparecen y si estás en algún punto que no consigues algo, pues mira a tu alrededor, vas a tener compañeros que no vas a creer que cuando tú les hables sí te van a extender la mano. Eso es verdad, justamente por eso me encanta el hecho con Majito siempre les decíamos ángeles que se aparecen en nuestras vidas y de hecho me encanta ahora llamarlos estos patroclitos que estuvieron en nuestra vida, que tal vez aún continúan y tenemos esa gracia y agradecimiento de que aún continúen en ellas. Como bien lo dijo Majito, ustedes primos también fueron ángeles en nuestras vidas, no solo por el hecho de que la pasamos bien juntos, porque viajamos, porque conversamos, porque nos cagamos de la risa, Porque lloramos juntos. porque lloramos juntos, sino porque siempre han estado ahí para nosotros en los momentos más complicados, difíciles, cuando nos fuimos, cuando empezamos este proceso de estar en un nuevo país. Y dicho sea de paso, pues en primer lugar, como ya lo dijo Majito, yo también súper agradecidos por su presencia en nuestras vidas, Fer y Renato. Por ejemplo, yo tengo depresión y cuando me deprimo, generalmente me aíslo de todo el mundo, de mi familia, de mis amigos. Cuando recién nos vinimos, yo casi ni escribía porque eh, la verdad tiendo a aislarme. Y gracias, primitos, por estar pendientes, ver con un mensaje de todo está bien, respetando eh, mi forma de ser o mi forma de manejarlo desde la distancia, haciéndome saber que estaba ahí para hablar cuando yo esté lista. Yo también en este proceso que ha sido complicado para mí, yo con mi familia, o sea, con mis papás, con mis hermanos, hablarles de si estoy triste o si extraño, no he tocado para nada el tema porque ustedes saben, uno trata de preocupar lo menos posible, pero sí quiero agradecerles a ustedes, ejemplo, a mi prima Carito que también me escribía, ¿y qué estás haciendo? Porque sabía que yo no escribía porque no quería hablar, así como también a unos amigos que conozco desde el colegio, eh, Brian, Gerardo, Isa, que en este proceso para mí han sido mis patroclos, porque con un mensaje del ya te despertaste, comerás, ¿qué vas a hacer hoy? Si necesitas hablar, escríbeme. O sea, para mí significa mucho porque yo no quería molestar porque sabía que cada uno estaba viviendo su vida y no tenían que poner pausa por acompañarme en este proceso. Pero el solo hecho de saber que se daban el tiempo de mandar un mensaje, de estar ahí, de preocuparse, ha hecho que el proceso para mí por lo menos sea menos difícil de llevar, porque claro, cada persona lo afronta de diferente forma, pero yo sí quiero agradecerles a todas las personas que han estado pendientes de mí, con un mensaje o incluso desde la distancia, eh, respetando lo que me aíslo, pero haciéndome saber que aunque sea lejos, están pendientes de mí. Así que muchas gracias por eso. Uh-huh. Qué bonito saber que esto del patroclo, de los patroclitos, han llegado, nos han tocado fibras que a veces ni sabemos y qué bonito más aún saber que nosotros podemos ser agradecidos con esas personas. Pero también, además de ese agradecimiento que tenemos con esas personas, yo sí creo importante contarles a nuestros oyentes
cuando nosotros hemos sido patroclos. Contemos también eso, porque si bien es cierto, sí ya nos han llegado, pero también siento que hemos sido patroclos para otras personas y hasta que ustedes lo piensen, si quieren, pues yo voy a contar una de las historias. Hay muchas veces que no te dan ni cuenta de que haya, Ajá. que fuiste. Si no te avisan, para nada. Es verdad. Sí, es Cuando, que aquí viene algo súper importante que justo lo acaba de mencionar Fer, es que nosotros también en algún momento fuimos el patroclo para alguien. Y la verdad es que a veces creo que ni nos hemos dado cuenta, quizás no lo dijeron, pero tendremos también que aceptar que para alguien fuimos esa voz, esa compañía y esa mano que sostuvo sin hacer ruido. Y ese es el tipo de comunidad que queremos construir aquí, una comunidad de patroclitos, personas que se reconocen en las heridas, en los triunfos, en los silencios y en las cosas que sentimos, pero nunca dijimos. ay, precisamente diste en el clavo y yo quiero contarles una historia que más allá de saber que, ay, sí, fuimos héroes, no, sino fue esa mano ayuda que sin querer no sabíamos que fuimos. Y ya les cuento, mi mami falleció hace hace 20 años. Yo me quedé en los 17 años que falleció, pero ya mi hermano me actualizó y me dijo, ya son 20. Mi mami falleció hace 20 años y cuando falleció mi papi, mi papi y mis hermanos menores se quedaron como en el limbo. O sea, realmente se quedaron en el limbo. No es tan bueno lo que voy a contar, pero de todas formas siento que alguien en su momento tuvo que hacer un sacrificio y ese sacrificio lo hice yo. Entonces, mi papi fue como que le desconectaron su enchufe, su batería. Mi hermano, Profundo. tenaz, fue tenaz, porque eran como zombies. Y mi hermana igual, o sea, eran como, estaban ahí presentes, pero ni te veían a la cara, o sea, eran personas que se levantaban en modo automático, que se levantaban porque tenían que levantarse, que se tenían que tomar agua porque yo les decía, tomen agua, coman. Entonces, en ese momento, todo ese dolor que una pérdida es una pérdida y después de todo ya entender, ya como sanando que la muerte igual es parte de la vida, ¿no? Pero en esa transición perder a alguien más aún, que es tu mamá, es duro, duro, duro. Y ella se fue porque tuvo que irse y descansó, porque así nosotros lo vimos de esa manera, fue como para poder asimilar esa situación. Sin embargo, quienes se quedaron fueron como más zombies que otra cosa. Y se tenía que hacer cosas, entonces se tenía que empezar como ustedes dicen, el mundo no se para porque tú estás atravesando un problema como estos, ¿no? El mundo sigue, el sol seguía, las horas seguían corriendo, habían deudas que se tenía que pagar. Mi papi tenía en ese momento un negocio que lo cerró casi 3 meses y retomar clientela de nuevo desde cero. Aparte ya se habían puesto negocios muy parecidos a los que él tenía casi al frente y casi al lado. Entonces ya no, nosotros pensamos que ya no era lo mismo. Y mi papá cayó como en depresión realmente. Entonces, a pesar de que estás dolido, que te está faltando algo, es necesario hacer conversaciones crudas en ese momento, pero yo pienso que fueron muy necesarias como, ok, ¿qué vamos a hacer? Ya, ya se fue la mamá, pero ¿qué vamos a hacer? Yo ya estaba trabajando, mis hermanos todavía estaban estudiando en la universidad,
pero yo estaba como en mi primer trabajo, recién como alzando pelito, como decimos aquí en Ecuador, recién viendo de qué se trataba la vida. Y sin embargo, fui la mamá, la hermana que necesitaban en ese momento mis hermanos. Y mi papá se convirtió en un niño chiquito en ese entonces. Fueron como 3 meses de transición muy dolorosas y muy, muy, muy fuertes. Sin embargo, teníamos que limpiar la casa donde vivíamos porque en ese entonces por la salud de mi mamá mismo nos cambiamos a otra casa. Se cambiaron porque yo estaba independiente en ese momento y tuvimos que ir a hacer con las lágrimas en los ojos mientras seguíamos sacando cosas. O sea, qué difícil. Llegó gente a ayudarnos, pero teníamos que sacar la ropa, teníamos que empacar cosas. Imagínense, una mudanza de por sí es cansado. Súmale a eso el dolor. Y Una pena. además de eso, imagínense ustedes también estar pensando en que, ok, pero mis hermanos tienen que seguir comiendo. Y nos quedamos con deudas porque la salud de mi mami, las medicinas, no, ella no se trató su enfermedad con la salud social, como quien dice, o con el seguro social, sino ella se trató independientemente con médicos particulares, entonces era medicina, eran tratamientos y eran unos tratamientos costosísimos. Claro. Entonces nosotros teníamos que seguir pagando eso. Prácticamente mi sueldo era un escupitajo al lado de todo lo que mi sueldo se iba en 3 días de medicina de mi mamá. Wow. Entonces, fue ahí el momento en que dije, ya, ok, ya lloramos, ya nos cambiamos de casa, ya se cambiaron de casa, yo los acompañé. Le digo, pero qué van a hacer? Y mi hermano dijo, yo no quiero estudiar, mi hermana dijo, yo tampoco, entonces se salieron de la universidad y mi papá dijo, yo no sé qué hacer. Y para eso fue una reunión familiar y dijimos, ok, mi mami nos había dejado como un seguro y con ese seguro mi papi que no manejaba ni un auto, le salió la oportunidad por ahí, como un patroclo apareció en ese momento y le dijo, oye, ¿sabes qué? Hay la oportunidad de un cupo se abrió para que hagas un transporte de un material, necesitas un camión. Mi papá no manejaba ni auto, entonces fue chistoso de bicicleta a camión. Y él estaba como muy miedoso, como que no, es que no sé, que no sé cuánto. Entonces yo dije, papi, hazlo, 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 hazlo. Eh, mis hermanos necesitan vivir, ustedes necesitan comida, ropa, medicina, tenemos que pagar las deudas. Entonces ellos dijeron, está bien, sí, 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 mi papi con miedo, yo eso sí, le aplaudo a mi papi y mi papi también muy estresado. También decía, hija, no me alcanza para la cuota, ¿cuánto necesitas? Entonces, gracias a Dios, te digo, no hay momentos en los que yo conseguí otro trabajo. Yo me fui al oriente a trabajar y pude cubrir algunas cosas. Y yo decía, toma, toma, papi, toma, papi. Y en un momento hicimos cuentas, le digo, papi, no me pagues. Eso, eso ya. Entonces digo, qué chévere, porque yo siento que en mi círculo familiar, y lloro por esa sensación de y ese agradecimiento a mi papá, de decir que con miedo lo hizo, porque creo que ya me vio tan angustiada a mí, como que chuta, esta mujer se me va a morir si sigue así. Entonces digo, sí, sí, ya, ya, yo voy a aprender. Entonces, y ahora es un buen conductor, es un excelente trabajador, comprometido. Y de hecho, digo que qué grande que es la vida y le agradezco a Papá Dios y al universo, porque si bien es cierto, atravesamos un momento difícil, pero sin embargo, digo, el mundo no se para, hay que seguir con dolor, pero estamos ahí sin advertir qué puede pasar y qué no puede pasar. Yo pude solventar esa situación y qué lindo haber sido Patroclo de mi familia en ese proceso tan difícil que nos tocó atravesar.
Qué fuerte, Fer, de verdad, gracias por lo que Eres una gran compartió. patrona. Y gracias porque usted también fue ángel de su familia, Yeah. fue fuerza, fue guía, fue soporte a pesar de que sentía que la vida se le iba. Sacó fuerza de donde no sabía, pero logró estar ahí para quienes la necesitaban. Así que gracias, Fer, a nombre de su papi, de su ñaña, de su ñaño, de nosotros, gracias por ser nuestra pratoclita, que siempre está pendiente y que con su corazón muy grande siempre piensa en los demás. Y el día de hoy te designamos la patrocla oficial de este grupo. De este, Patrocla. Yo que iba a contar cuando le pasé un corta uñas de mi mamá, pero ya pues, ¿cómo voy a contar eso? Sí, ya nos ganó. Yo también tenía una, pero No, aquí nadie gana, aquí cada uno cuenta sus historias, así. Yo Oye, dije, tengo que contar eso porque, si bien es yo- cierto, yo a veces sí me quejo como cualquier hija de los papás y de los hermanos, pero también hay momentos en los que, wow, los admiro y digo, qué tenacidad. sí, qué fuerza y qué valentía, porque yeah, como digo, todo se estaba derrumbando, pero sacar la fortaleza de patroclo. de Patroclo para estar ahí, De para verdad. apoyar, para hacer consuelo. Dentro de de cosas que averiguamos, investigamos de Patroclo, él se sentía dichoso de poder servir. Su misión de vida, más que sobresalir, era estar ahí para los demás, si bien sea escuchando o compartiendo o aprendiendo de personas tal vez más adultas o simplemente estando, era él queriendo servir a los demás. Así que qué bonito, Fer. Vamos a hacer un Patroclo Fest para que Yes, todos nuestros Patroclos oyentes escriban en los comentarios una historia y el siguiente podcast vamos a decir esa historia para ver cuál es la que más nos ha llegado al corazón. yes, y Definitivamente. Y aprovechar para agradecer a todos los patroclos que con su presencia y su ayuda y su consejo, pues han cambiado vidas. Eso es lo más fuerte y lo más importante. No sé en qué situación estás atravesando ahora. No sé qué te está pasando, qué estás viviendo, en qué punto de tu vida te hallas, pero va a haber alguien en el camino que te va a dar una palabra de ayuda, una palabra de aliento, una carta, un pancito. Ahorita en la espalda que te diga, hey, vamos, adelante, con todo, sigue, sí puedes. Y ahí le puedes decir, gracias, Patroclo. Y va a ser Exacto. algo increíble. Hay algo que yo quería mencionar. Nosotros tenemos un gran patroclo que sigue presente en nuestras vidas, que de hecho está aquí, está en el estado de Texas, que se llama César y Dianita, su esposa, que él es para nosotros nuestra familia aquí, ellos son para nosotros nuestra familia aquí, y de hecho bueno, es toda una historia, pero yo le digo a él, eres mi primo y eres más que mi primo, y de hecho somos súper primos, pero a lo que voy es, me encanta algo que él dice, porque él ha sido un ángel, un patroclo para nosotros en esta vida, que nos ha ayudado a establecernos aquí en Estados Unidos. De hecho, cuando llegamos, él nos extendió la mano, pero no tienen idea, nosotros jamás quisimos abusar de él. De hecho, muchas de las cosas que nos decía, le decíamos, no queremos molestar. Y me decía, no, no te preocupes. Y lo hizo sin ningún interés de por medio, sin una gran persona que me saco el sombrero y le estoy muy agradecido con Majito. Como digo, ahora ellos son nuestra familia aquí y es así como los consideramos.
Y un día conversando, él me dijo y le dijo también a mi hijito, me dijo, no se preocupen porque estamos aquí en esta vida y todo da vueltas, nos dijo. Todo esto da vueltas y yo dije, claro, esto es un círculo virtuoso, porque si bien es cierto, en algún momento cuando más necesitábamos de alguien, él estuvo ahí con nosotros y yo le decía a Majito, le decía, hey, Majito, ahora nosotros también tenemos que hacer algo por ellos. Y él nos dijo, esto es un círculo virtuoso, esto da vueltas y esto se multiplica. Y me encantó esa parte que dijo, porque de hecho, cuando tú agradeces, se multiplican las cosas. Entonces yo digo, todo lo que Fer hizo, todo lo que nuestro Patroclo acá en Texas ha hecho por nosotros, todo lo que ustedes como Patroclos que están ahí del otro lado han hecho por otras personas desinteresadamente, simplemente por el hecho de querer ayudar, eso se les va a multiplicar y se les va a multiplicar por 5, por 10, por 20, por más de lo que ustedes esperan. Y es así como hay que actuar en la vida. Eso creo que se llama Dharma, ¿verdad? Y es justamente ir creando esas buenas acciones que en algún momento de la vida se van a multiplicar. Y si bien a veces no es con uno, quizás sí es con alguien querido para uno, o sea, ya alguien de una siguiente generación. Me acuerdo que con mi hermana yo la acompañaba a un congreso y habían personas que me decían, ¿me puede tomar una foto? Y yo, bueno, ¿me puede decir dónde es esto? Y yo le indicaba, más perdida, pero le indicaba. Eh, Alguien necesitaba que se le cambie dinero, yo le cambiaba, y mi hermana me decía, oye, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué lo haces? Y yo lo que le respondí es, porque espero que si no regresa a mí, o sea, el haber ayudado, que le ayude a mis sobrinos, que son mi siguiente generación. Y mis sobrinos estudian fuera y yo solo pensaba en ellos. O sea, yo decía, si a veces están perdidos y necesitan una mano ayuda, que esto no me regrese a mí, que esto les llegue a ellos. O sea, en ese momento de necesidad, de verse perdidos en otro lado, que aparezca alguien que lo haga sin esperar que se le regrese. Entonces ella se reía y me decía, pero ¿por qué te piden favores a ti? No sé, le digo, porque tampoco es que lo entendía, pero yo lo único que sentía era, lo voy a hacer y si en algún momento esto tiene que regresar, que no me regrese a mí, que vaya para mis sobrinos si tienen alguna necesidad de ayuda. O para el esposo. Entonces digo, todo se está moviendo. Es que es energía, somos energía. Y alguna vez escuché, si no estás aquí para servir, ¿para qué sirves? Entonces, creo que sí es bonito el pensar que siempre podemos aprender de los demás y siempre podemos aportar y ayudar a alguien. Aportar algo positivo, algo que siempre agregue valor. Y yo tengo eso en mi mente que fue lo que nos dijo nuestro primo acá, que esto se multiplica, que esto se regresa. Y yo lo hago mucho más con lo que mis papás siempre hablan de la energía, que somos de energía, que fuimos creados por energía creadora, no hablamos de religión aquí, pero me encanta eso de que somos de energía porque sí, estas buenas acciones son energía positiva, son dharma, son cosas positivas que se hacen y que se van a ir moviendo, y es más, se van moviendo, multiplicando y se van haciendo más grandes. Entonces, escuchar estas historias, Fer, Renato, Majito, de lo que nos ha pasado respecto a cuando hemos sido Patroclos, que lo hemos hecho desinteresadamente, pues yo tengo la fe y la certeza de que esto se va a regresar multiplicado para cada uno de ustedes y para cada uno de los patroclitos que están del otro lado escuchándonos. Las ganas de llorar. Así dijeron al inicio que este episodio va a ser del corazón. De muchas emociones fuertes. Y ojalá esas emociones podamos transmitir con nuestras palabras hacia nuestros patroclos y dar
esa patadita de ánimo para que sigan en este camino tan bonito que es la vida. Empujoncito en lugar de patada, ¿qué te parece? Patadota. Exacto. Y es que justamente hablando de un podcast que escuché que me llenó mucho la vida, hablando del tema de los lenguajes del amor, están las palabras de afirmación, que justamente es lo que dice ahorita Renato, que es, inclusive eso, yo una vez leí un libro que se llama Las 7 leyes de la espiritualidad, y una de las leyes era dar un regalo, y no necesariamente es dar un regalo físico, sino, y es algo que hace Majito siempre, cuando ve una ambulancia, ella como que los bendice y les dice que Dios los bendiga, que todo salga bien, si tienen que salvar una vida, que la salven, o cosas así positivas, y es como que está dando ese regalo de palabras de afirmación que yo sé que de una u otra manera les llega a esas personas. Y Y si eso les, es verdad. y si les da Sí. curiosidad, así como dicen, corte comercial, escuchar más de ese tema, el podcast está súper chévere, se llama Despertar 593. Vienen Despertando. Y esto es un podcast auspiciado por Despertar, Auspiciado por Despertar 593. ¡Qué lindo! Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. cierre. Gracias, gracias primitos hermosos, porque sabemos que ustedes son nuestros fans. Están dentro de nuestros fans, nuestros top fans. Así que gracias, gracias primitos. Y como yo digo, qué linda forma, de una u otra manera. Miren, haciendo este podcast, vamos a ser patroclos de gente que se siente sola, que cree a veces que el mundo se está cayendo a pedazos, que se creen que el mundo les dio la espalda, y no, no es así. Estamos precisamente para eso, con gusto lo hacemos. Y si tú que nos escuchas tienes un patroclo en tu vida, ya para cerrar, les pedimos a nuestros patroclitos que escriban el nombre de esa persona en la mente de cada uno, en su corazón, y dedícale este episodio, mándale, si no tienes vergüenza incluso decirle, no, es que ya no lo veo, me da vergüenza, mándale, dile, mire, te comparto esto, escuché esto y me acordé de ti. Bellísimo. Sentir una forma de agradecimiento, dedícale este episodio. Así es, porque en Cuatro Voces y Patroclo creemos en eso, en historias que nos transforman, en heridas que se hablan, en experiencias que se comparten y en una comunidad que crece acompañándose. Somos Cuatro Voces y Patroclo, y espéranos por favor en el siguiente episodio que se transmitirá en las siguientes 2 semanas. Gracias por escucharnos, queridos patroclitos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Te queremos, Patroclo. Gracias. Un abracito fuerte. Un podcast auspiciado por Despertar 593. YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Síguenos. Chao, chicos. Ya nos vemos pronto. Chao. Cuatro Voces y Patroclo. Charla que se atrapa. Cuatro Voces y Patroclo. Tu amigo fiel que nunca falla. Cuatro voces y patrón.